A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un atardecer, por un parque de la ciudad, paseaba un escritor cuando se encontró con un amigo. El escritor se veía contento, como si hubiese tenido grandes noticias, y cuando su amigo le preguntó cuál era la causa de su estado de ánimo, el escritor le respondió: Hoy he tenido un gran día en mi novela. He logrado encontrar 3 palabras precisas. Ahora lo que necesito es hallar el orden correcto, y creo que ya lo tengo en mi cabeza. Ese escritor era el irlandés James Joyce. En ese momento vivía en Suiza y se empeñaba en escribir Ulises, una de las novelas más revolucionarias e impactantes del siglo XX. James Joyce fue un escritor profundamente marcado por Dublín, la ciudad que lo vio nacer y de la cual se marchó después en busca de otros horizontes y menos penurias. Ser irlandés y católico era una huella difícil de borrar, pero James Joyce tomó distancia frente a los conflictos políticos y religiosos de su patria, actitud que sus coterráneos no le quisieron aceptar, y cuando le preguntaron si alguna vez regresaría a Dublín, respondió: Nunca me alejé de mi ciudad natal, aunque viviera a miles de kilómetros. Cuando muera, descubrirán que Dublín, mi ciudad, está tallada en mi corazón. Joyce, el arquitecto de la gran novela del siglo XX, fue un irreverente vocacional que nos advertía acerca de sus ideas con esta frase: No me hables de patria o religión. Para el pensamiento y la dignidad, esas son redes tramposas de las que es urgente escapar. Joyce estaba muriendo un día como hoy, 13 de enero de 1941, y nos... Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Noboa participará en los directorios de las empresas públicas de electricidad y petróleo. En el caso Metástasis, Mayra Salazar y 9 sentenciados ofrecen disculpas públicas. El secretario de la Asamblea acusa al gobierno por amenazas. Noboa lo denuncia. En el segmento de opinión inició el Festival de Ofertas Electorales. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, La Lechera y El Cántaro de Leche. Noticias del día. El presidente Noboa participará en los directorios de las empresas públicas de electricidad y petróleo. Poco antes de encargar el poder, el presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el decreto ejecutivo 503, por el cual se dictamina que el primer mandatario integrará personalmente los directorios de 3 empresas públicas de Ecuador relacionadas con electricidad y petróleo, las más grandes del país. El presidente Noboa se nombra como miembro permanente de los directorios de la mayor petrolera estatal del país, Petroecuador, y de las mayores empresas eléctricas públicas, la Corporación Nacional de Electricidad CENEL y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Este decreto llega luego de una reciente reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que en diciembre del 2024 estableció que los directorios de las entidades contarán con un delegado del presidente de la República. Con la firma del decreto ejecutivo 503 se revoca las competencias a su delegado en los directorios de estas empresas públicas, Michel Sensi Contugui Casa, director general del Centro de Inteligencia Estratégica CIES. El funcionario se mantendrá como delegado del presidente en Flora Petrolera Ecuatoriana, Flopec, y Santa Bárbara, Astilleros Navales Ecuatorianos, Astinave. Caso Metástasis, Mayra Salazar y 9 sentenciados ofrecen disculpas públicas. A más de 2 años de ocurridos los hechos investigados en el caso Metástasis, 10 de los 12 primeros sentenciados por ser parte de una empresa criminal que estuvo al mando del narcotraficante Leandro Norero con el fin de manipular la justicia para obtener impunidad, beneficios penitenciarios, fallos favorables y recursos económicos, ofrecieron personalmente sus disculpas públicas al país. La acción se dio este viernes 10 de enero, pasadas las 14 horas, en la Corte Nacional de Justicia, ante el conjuez temporal Manuel Cabrera, magistrado que entre el 15 de julio y el 1 de agosto pasados emitió las sentencias contra los procesados que solicitaron acogerse al procedimiento abreviado, es decir,
los sospechosos que decidieron consentir expresamente tanto la aplicación del procedimiento como la admisión de los hechos investigados. Al inicio de la audiencia, a la que asistió el fiscal subrogante Wilson Toainga, el juez Manuel Cabrera dijo que las disculpas públicas son un mecanismo de reparación simbólico que tiene propósito compensatorio frente a las víctimas, que en este caso es el Estado. Las declaraciones de los sentenciados son la expresión de arrepentimiento e incluye la aceptación de los hechos, añadió. Los 10 sentenciados que ofrecieron disculpas públicas son la ex relacionadora pública de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, los ex jueces Emerson Curipayo y Adolfo Gaibor, 4 ex policías y otras 3 personas. Daniel Salcedo, empresario procesado, condenado en varios casos de corrupción relacionados con la pandemia de COVID-19, y el ex juez Harry Lindau debían asistir a esta diligencia, pero no lo hicieron. Únicamente se conoció que Salcedo envió un escrito asegurando que no acudía a la diligencia por temas de seguridad. Secretario de la Asamblea acusa al gobierno por amenazas. Noboa lo denuncia. El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, hizo pública una fuerte declaración en su cuenta de X donde responsabiliza directamente al gobierno de Daniel Noboa por cualquier ataque o daño que pudiera sufrir él o su familia. Esto ocurre en medio de la controversia tras la decisión del legislativo de devolver el decreto ejecutivo número 500 en el que el primer mandatario delegaba temporalmente su cargo a la vicepresidenta encargada, Cynthia Heliber, para realizar actividades de campaña electoral. El enfrentamiento inició cuando Muñoz, siguiendo la orden de Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, notificó la devolución del decreto 500 al Ejecutivo. Según el secretario general, el decreto no cumple con las disposiciones constitucionales y legales, pues establece que la vicepresidenta Verónica Abad debe asumir la presidencia en caso de una ausencia temporal del jefe de Estado. Además, Alejandro Muñoz argumentó que realizar proselitismo político no puede considerarse una causa de fuerza mayor. El funcionario legislativo asegura que ha actuado en estricto apego a la Constitución y la normativa vigente, que señala que el uso de recursos públicos para actividades proselitistas sin una licencia puede constituir una infracción electoral grave con posibles consecuencias legales. Ante esta acción, asegura Muñoz, el presidente Noboa respondió con una denuncia penal en su contra por supuesta simulación y usurpación de funciones públicas, la misma que fue entregada por un agente fiscal este 10 de enero del 2025 en el despacho de Muñoz. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo César Martín, ministro de Telecomunicaciones, habló de los logros y los proyectos del Ministerio de Telecomunicaciones. Escuchemos lo que dice. Bueno, el tema de las concesiones telefónicas es un proceso bastante complejo, bastante delicado y bastante importante para el futuro del país. Cuando nosotros recibimos esta gestión en noviembre del año 2023, este proceso se dio ya a esa fecha haber culminado, pero sin embargo al recibirlo encontramos que, por ejemplo, la consultoría para la cual se necesita para tener una valoración del espectro radioeléctrico no había sido recibida y estábamos con una amenaza de un arbitraje internacional con el proveedor internacional. Pudimos resolver todo eso, los avances importantes lo son. A este momento la valoración del espectro radioeléctrico fue aprobado por el directorio de Arcotel, ya existieron las primeras negociaciones, existe ya una acta de negociación. Y ahora estamos en la etapa final, que es la que nos ha tomado un poquito más de tiempo, que es precisamente ya la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas. Y de allí, de esa intervención, estamos trabajando y negociando con los operadores una cláusula adicional de sostenibilidad que nos permita garantizar que el valor negociado sea acorde a los avances del tiempo. Me explico, esta es una negociación de 15 años que se hace con una proyección de ingresos a los 15 años. ¿Qué pasa si en el transcurso de estos 15 años existe alguna modificación importante, por supuesto, del espectro? Entonces, lo que estamos negociando con los operadores es una cláusula que nos permita al Estado ser partícipes de estas circunstancias si se diere. Eso es lo que ha retrasado un poquito el proceso final, ¿verdad? Nos encontramos ya en las últimas etapas nuevamente, pero con una víspera de que máximo en 2 meses se pueda ya cerrar. El avance es muy importante, es muy alto, estamos simplemente negociando, no tan simplemente, pero estamos negociando las últimas cláusulas. No está tan fácil esto.
No es fácil porque definitivamente estamos hablando de la continuidad del sector del servicio móvil avanzado por 15 años. Entonces No sigue es... prorrogado y las concesiones están prorrogadas en todo caso. Estamos todavía en ese estado por lo menos un par de meses más. Bueno, importante. Hay temas que, por ejemplo, entiendo, señor ministro, que se estaban hablando a fines de este año, lamentablemente, fines de este año no, del 2024 tuvimos el tema de la crisis energética y también entiendo que a propósito de esto se iban a contemplar en los contratos de concesión para las telefónicas unas nuevas cláusulas que puedan, por ejemplo, permitir a los usuarios tener el servicio cuando exista este tipo de cortes de energía extendidos, que recordemos, nos fallaron las empresas telefónicas en ese sentido. ¿Cómo ha ido eso? ¿Se está incorporando definitivamente esto? Bueno, sí, esa parte es interesante e importante porque ya desde el mes de abril, cuando existió el primer grupo, llamémosle así, de cortes eléctricos, se evidenciaron algunos temas, más que nada con el tema del respaldo. Ahí hay dos problemas de fondo con el tema de los cortes de energía y el servicio telefónico. El primero es que al ser el servicio móvil avanzado muy distinto, por ejemplo, que una radio, una televisión que necesita solo de una gran antena porque la frecuencia es baja y una gran cobertura, o sea, con una gran antena puedo cubrir toda una ciudad. La telefonía móvil necesita una señal de alta frecuencia, por lo tanto necesito una antena pequeña de poca cobertura, pero muchas antenas que le llamamos nosotros radiobases. Ese es el problema. En vez de necesitar energía para una gran antena, necesito energía para 2.000, 3.000, 4.000 antenas. Entonces, lo que detectamos en abril del año pasado fue un problema con los sistemas de respaldo. Los sistemas de respaldo son respaldos de baterías. Ese es el estándar internacional. Internacionalmente se acostumbra a través de los organismos técnicos que el respaldo sea de unas 2 horas, porque digamos en promedio mundial es lo que un corte duraría. En el Ecuador, ante esta eventualidad ocasionada por procesos climáticos, hemos tenido cortes más largos y lo que nos toca trabajar oficialmente, pero que ya se trabajó desde el mes de abril, es que estos respaldos sean de 4 horas. Se le pidió a todas las empresas que hagan una revisión de sus baterías, porque es igual que las baterías de los celulares, ¿verdad? Al principio le duran las 4 horas, pero pasa el tiempo y el performance va disminuyendo. Entonces hubo todo un esquema de cambio de baterías. Es por eso que la situación mejoró en la segunda etapa de corte. Sin embargo, ante cortes de 12, 13 horas, pues un respaldo de 4 horas definitivamente no iba a funcionar. Y por eso es que hubo un momento pico cuando los cortes fueron muy importantes, donde definitivamente sí hubo esa afección. Entonces sí, estamos incorporando este tema de protección de radiobases ya como parte de las cláusulas. Hay que reconocer que las operadoras mostraron toda su voluntad de cooperar desde el punto de vista técnico para resolver estos problemas. Cuando trabajábamos con cortes de 8 horas para abajo, realmente no existía el problema, el primero de los problemas, que es falta de servicio como tal. El segundo de los problemas también está como una víspera de solución en el mismo contrato, pero es un poquito más complejo, que es el problema de congestión. Yo le llamo quería preguntar eso, porque cuando uno va a conciertos o donde hay mucha aglomeración, tampoco funciona. De hecho, yo le llamo a ese el efecto estadio de fútbol, ¿verdad? Por lo que usted menciona. ¿Qué pasa en el estadio de fútbol? El ejemplo que usted menciona, hay demasiada gente en una sola antena, ¿verdad? Y entonces se congestiona. ¿Cuál es la solución para eso? La tecnología 5G. La tecnología 5G es justamente su característica, es permitir 10 veces más la cantidad de conexiones simultáneas de lo que la actual tecnología 4G lo tiene. Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano en Radio Sucesos, habló de la situación de los consejeros de la llamada Liga Azul del Consejo de Participación y Control Social. Vamos con la nota. Considero que hay que poner en contexto qué es lo que está pasando con la causa de la Liga Azul y por qué se ha demorado tanto. Mira, una vez que se interpuso el recurso de apelación por parte de los denunciados y sentenciados, se procedió al sorteo correspondiente y recayó la causa con el doctor Guillermo Ortega. El doctor Guillermo Ortega, una vez que conoce que cayó con él, pues interpone un incidente de excusa, toda vez que a criterio de él ya ha conocido los mismos hechos o los mismos argumentos, ¿no? Y posterior a ello, en mi calidad de denunciante y conociendo que dentro del pleno del Tribunal Contencioso Electoral va a conformar el doctor Ángel Torres, procedí a interponer un recurso de recusación en virtud de que existe ya varias resoluciones que han demostrado y se ha indicado de que tenemos una amistad íntima, se señala así el reglamento, y pues
el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral señala de que se tiene que resolver las excusas de forma inversa, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces? Se resolvió primero la excusa del doctor Ángel Torres apartándolo de la defensa. Se demoraron su tiempo. Después se tuvo que convocar a otros conjueces para resolver la excusa del doctor Guillermo Ortega. Y ahí es donde se le niega la excusa al doctor Guillermo Ortega. Entonces, una vez que se le niega la excusa al doctor Guillermo Ortega, vuelve la causa a manos de él y pues él ya nuevamente habilita los tiempos correspondientes para ya sustanciar el recurso de apelación e ingresa el incidente de recusación contra el doctor Roosevelt Cedeño por parte de la denunciante, por parte de la denunciada Bielka Párraga, alegando pues de que tiene enemistad manifiesta en virtud de que el doctor Roosevelt Cedeño en la causa de Pavel Muñoz, donde fuimos denunciantes, ha señalado un sesgo o una falta de independencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el día de ayer, pues, se procedió a resolver ese incidente de recusación contra el doctor Roosevelt Cedeño que iba a conformar el pleno. Entonces, una vez resuelto, que lastimosamente las reglas del Tribunal Contencioso Electoral es la República Independiente del Tribunal Contencioso Electoral, pues hacen este tipo de resoluciones, ¿no? Entonces, por voto de mayoría se separó del conocimiento y en este caso de resolver al doctor Roosevelt Cedeño. En Impacto Informativo, Guillermo Avellán, gerente del Banco Central, habló de los 25 años de la dolarización. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, el 9 de enero del 2000, Ecuador tomó una decisión trascendental al adoptar el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Este sistema monetario se ha convertido en el pilar más importante para promover la estabilidad económica, financiera en nuestro país, incluyendo el poder adquisitivo de los ciudadanos, y superar con éxito situaciones de alta incertidumbre como derrocamientos de presidentes, una nueva constitución, fenómenos naturales, elecciones anticipadas, caídas significativas en el precio del petróleo, incluido una pandemia. En un escenario extremadamente complejo, como ustedes lo detallaban, en materia fiscal, financiera, monetaria y social, la dolarización se presentó como una herramienta que proporcionó en el transcurso del tiempo estabilidad y confianza a las familias y a los negocios en nuestro país. Así, la adopción de la dolarización ha sido favorable para alcanzar algunos beneficios u objetivos a nivel nacional, como la estabilidad de precios, facilitar la planificación financiera en el sector privado a mediano y largo plazo, incrementar el acceso formal al crédito, impulsar el ahorro y la inversión, generar mejores condiciones para el crecimiento económico e impulsar y contribuir a reducir los niveles de pobreza en el país. De esta manera, la dolarización llegó al Ecuador para quedarse. Yo recuerdo que la inflación desde 1984 se mantenía en un promedio del 60%, y esto a través de cada gobierno, hasta que, claro, luego de tantas medidas económicas, flotación del dólar, mini devaluaciones, tipo de cambio fijo, hasta que en el 1999 la inflación llegó al 100%. Totalmente inaceptable, porque eso significó la disminución del nivel de vida de toda la gente, de todos los estratos sociales. La inflación es desde el año 2000 un recuerdo lejano, porque el promedio hasta hoy, y usted me puede corregir, economista, ha sido el 2%. Creo que ahí hubo un pico del 4% en algún momento. Sí. El promedio es 2%. Esa inflación baja, ¿es el principal logro de la dolarización? Efectivamente, en cuanto a la estabilidad de precios, Ecuador logró disminuir y controlar los altos niveles de inflación y volatilidad en el tipo de cambio que caracterizaron al Sucre durante la crisis de 1999. Por ejemplo, un poco para detallar, digamos, la comparación del periodo Sucre con dolarización, entre 1976 y 1988 la inflación
promedio, la inflación anual promedio se ubicó en 32%, ¿no? Incluso en algunos periodos bastante más alto, como usted señalaba, en el año 99. Y luego logró disminuir significativamente a 3% en promedio entre el 2002 y el 2024. Entonces, sin duda alguna, la estabilidad de precios ha contribuido a proteger el poder adquisitivo de las familias, especialmente de las más pobres, que se ven afectadas por el incremento generalizado de los precios, que no ha ocurrido afortunadamente desde que se adoptó la dolarización. Una vez que se estabilizó la economía a partir del 2003, los precios comenzaron a caer de manera significativa. Ahora, claro, dolarización significa adquirir otra moneda, una que no era nuestra, una que provenía en su gran mayoría, si no la única fuente, los Estados Unidos, el dólar de los Estados Unidos. Muchos economistas, muchos observadores a lo largo de todos estos años dijeron que era un camino sin retorno y una estadía al borde del precipicio, porque lo que más tienen la gran mayoría de los países es su propia moneda. Eso les permite resolver problemas de macroeconomía, ¿verdad? Y eso ya no lo tenemos desde el año 2000. Y yo le pregunto a usted como la cabeza del Banco Central, ¿cuántos dólares conseguimos desde el año 2000 hasta el día de hoy? Yo veía ahora una cifra que 74,000 millones en los 25 años llegaron solamente por remesas al Ecuador. Sí, de acuerdo. Remesas es un rubro importante que ya supera el 4% del Producto Interno Bruto y es parte de los flujos de la balanza de pagos que forma parte de la economía nacional. Dicho sea de paso, este año vamos a reportar un superávit en cuenta corriente de manera muy importante y por primera vez desde que se tiene registro estadístico, Ecuador reportó un flujo neto positivo con el exterior por parte de los hogares y de las empresas, como también el sistema financiero está demandando cada vez menos dólares. Entonces, esos dólares se los provee el Banco Central y, bueno, se hacen retiros como depósitos. En este año, el año que culminamos, en el 2024, se hicieron más depósitos que retiros. Entonces, en neto hay menor demanda de dólares en el país, lo cual es consistente con los pagos digitales que han crecido de manera muy importante. Tenemos la presencia de Luis Galárraga. Él es gerente de comunicación de la Quipor, de la corporación Quipor. El aeropuerto de Quito cerró el 2024 con cifras que refuerzan su liderazgo. Luis, bienvenido. Cuéntenos cómo avanza el tema del aeropuerto de Quito. Hablamos un poquito antes de la entrevista y le decía, deben estar terminando este tema ajetreado de lo que corresponde a la temporada navideña, con llegadas, entendería más, bueno, llegadas y salidas son equilibradas, pero el número de pasajeros o de visitantes debe ser mayor las llegadas que las salidas. ¿O cómo ustedes lo miden? Sí, bueno, primero un saludo para todos quienes miran este programa y por supuesto nuestros deseos también como Corporación Quipor de que 2025 y para usted también, por supuesto, David, sea un excelente año. Muy gentil, para todos nosotros y para todos quienes nos miran también. Bueno, sí, por supuesto, estamos todavía durante la temporada alta de Navidad y Año Nuevo. Esta semana seguramente ya empezará a normalizarse un poco más el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Quito, que siempre por estas temporadas pues es un poco más alto. Comienza a subir alrededor del 12-16 de diciembre y se va así mismo hasta el 10 de enero aproximadamente, todo ese flujo más alto de pasajeros. Es casi un mes. Sí, es prácticamente un mes, por supuesto que sí. Tenemos por supuesto personas ecuatorianos que viven en el extranjero que vienen a pasar sus fiestas acá. Tenemos turistas que llegan a pasar en el Ecuador y tenemos también por supuesto ecuatorianos que pasan las fiestas en el extranjero, sea porque tienen familia o sea porque van de turismo a otros países. Entonces todos estos viajes empiezan, como digo, a mediados de diciembre y por supuesto ya los retornos, sea de los ecuatorianos que están afuera
que vuelven acá, o sea, de quienes han venido a pasar fiestas en el Ecuador, pero viven en el extranjero, regresan a sus países de origen. Ante esos movimientos, ¿cómo se adaptó el aeropuerto? ¿El aeropuerto está preparado? Sí, por supuesto que sí. El aeropuerto prácticamente este año cumple ya 12 años de operación. En febrero de este año ya el aeropuerto va a cumplir 12 años de operación. Por supuesto, entonces son varias temporadas, 11 temporadas de fin de año que ya hemos pasado. Por supuesto, el aeropuerto está absolutamente preparado para este tipo de aumento de actividad. También, por supuesto, para el aumento de actividad de la temporada alta de verano, julio, agosto. Y por supuesto, pues las operaciones se manejan con la misma eficiencia y seguridad de siempre. Por supuesto, hay un poco más de filas, hay un poquito más, se demoran un poquito más algunos trámites probablemente en ciertas horas, en ciertos días, pero esto es parte del quehacer de un aeropuerto. Es parte del quehacer de un aeropuerto. Temporadas altas, julio, ¿no? Más o menos, la temporada navideña. ¿El resto es normal, es estable o existen asimismo temporadas bajas? Bueno, el resto es bastante estable en general. Obviamente hay picos cuando hay feriados de carácter local o de carácter nacional, pero de todos modos son picos muy puntuales que tienen que ver con feriados, carnaval, Semana Santa, etcétera. Sí, exacto. Sí, tenemos algo un poco más normal, digamos, ¿no? Dentro del funcionamiento del aeropuerto y del tráfico de pasajeros, pero no nos olvidemos que el aeropuerto no es solo pasajeros. Si bien es cierto, tenemos a veces, por ejemplo, seguramente en los meses de febrero, marzo, un tráfico más bien normal de pasajeros, en cambio el tráfico de carga es mucho más alto, por ejemplo. Estamos a puertas de empezar ya seguramente en la tercera semana de enero la temporada San Valentín de exportación de flores 2025, que se alarga hasta los primeros días de febrero, y después casi enseguida tenemos la temporada alta de exportaciones de flores por el Día de la Mujer en Rusia y el Día de la Madre en Rusia. Entonces, en cambio, el movimiento en carga es mucho más alto, lo cual hace que la operación del aeropuerto siempre se mantenga en picos importantes, ya sea en pasajeros o en carga. Hablemos de eso de la carga. ¿Qué sucedió en este 2024? ¿Existió un crecimiento sostenible tal vez en el tema de la carga? Sí, existió un crecimiento importante de los volúmenes de carga manejados. No nos olvidemos que la gran mayoría de la carga que se mueve por este aeropuerto es carga de exportación. De ahí la carga de importación es un porcentaje mucho menor y la carga doméstica es prácticamente marginal, es mínima. Entonces tuvimos un crecimiento importante en los volúmenes de carga transportados en 2024 de 354,000 toneladas métricas aproximadamente. Ese es el crecimiento. Ese es el volumen total de 2024. 354,000 toneladas métricas. Frente a 2023 que tuvimos unas 340,000 toneladas métricas. Estamos hablando de 10,000 casi. De 14,000 más bien. Claro, sí. 14,000 toneladas métricas de incremento, que es importante. La mayoría de esto corresponde a exportaciones. Sí ha habido un crecimiento importante también en los rubros de importaciones con esta liberalización, sobre todo para los couriers que ha habido. Pues esto se vio sobre todo en los últimos meses del año, un volumen importante, un crecimiento importante de las importaciones, pero esto beneficia en general a todo el proceso de carga internacional. ¿Por qué? Porque cuando los aviones traen carga de importación al país, ya ese valor de flete está pagado por la importación. Lo que nos estaba ocurriendo es que los aviones llegaban prácticamente vacíos, sin importaciones para el país, y tenían que salir con carga. Entonces, ese vuelo que tenía que venir vacío, el flete, tenía que pagarlo alguien, y normalmente tenía que pagarlo el producto de exportación. Entonces, con el aumento de las importaciones, ese flete ya está cubierto, al menos un porcentaje, y esto obviamente alivia el precio de los fletes de exportación de nuestra carga, que en su gran mayoría, más del 92%, corresponde a flores. Flores. ¿El resto de productos? El resto de productos son otros perecibles, son algunos productos como brócoli, frutas, algunos enlatados, hay pesca también fresca que viene desde el puerto de Manta y que se va por el aeropuerto de Quito. Es importante porque hay carga incluso del norte del Perú que sale por el aeropuerto de Quito, que es más, les resulta más eficiente. Que viene, es decir, vía terrestre hasta el viene vía terrestre hasta Quito y se va
va por el aeropuerto de Quito por vía aérea, le resulta más eficiente que hacerlo desde Lima, que llegar hasta Lima. Sí, Guayaquil, no nos olvidemos, cuenta con una infraestructura de carga mucho más reducida. Obviamente ellos tienen Puerto Marítimo, que es su principal punto de conectividad de carga con el mundo, pero vienen, entonces en ese sentido el aeropuerto de Quito es el principal aeropuerto de carga del país. Maneja, si no estoy mal, más del 90% de toda la carga aérea del Ecuador, se mueve por el aeropuerto de Quito. Entonces vienen acá porque hay una oferta de cargueros importante. Tenemos 15 aerolíneas de carga que operan en el aeropuerto de Quito y una infraestructura de terminal de carga, de plataformas, de calles de rodaje, etcétera, para poder manejar este tipo de producción, sobre todo que requiere refrigeración y cadena de frío. El aeropuerto de Quito no para nunca, y quiero referirme básicamente al tema de los apagones que existieron dentro de lo que fue la generación eléctrica, pero la generación eléctrica afectó a esas empresas exportadoras, es decir, hubo un crecimiento y de pronto se estabilizó esa línea en exportaciones o prácticamente no hubieron mayores efectos. Yo no entiendo mucho el tema de las flores, por ejemplo, pero entendería que en el tema flores como que no se necesita mucho el tema eléctrico, ¿no sé? Bueno, la verdad sí se necesita por precisamente la cadena de frío. Claro, la refrigeración que se necesita, tanto en finca es muy poco, ¿no? Normalmente se corta la flor y la flor sale a las agencias de carga, y en las agencias de carga se hace el proceso de consolidación de la carga. Ahí ya se necesita mantener cadena de frío y hay una línea de distribución de la carga que también funciona con electricidad, funciona con energía eléctrica. Por supuesto, luego esta producción que ya está consolidada, esta exportación que ya está consolidada por cliente y por destino final, pasa a la terminal de carga del aeropuerto, donde es paletizada, es almacenada también en cuartos fríos, y una vez que ya está lista la aeronave para la carga, pues obviamente se realiza ya la carga como tal de las flores en los aviones, y por supuesto ya el despacho a los diferentes destinos en el mundo. Entonces la energía eléctrica es importante para mantener esta cadena de frío funcionando, y en ese sentido, ¿qué es lo importante? Que todos los actores del aeropuerto, tanto lo que tiene que ver con las terminales de pasajeros, las terminales de carga, los servicios complementarios, la parte de los controles de tráfico aéreo que se realizan en torre de control, etcétera, es decir, todos los servicios del aeropuerto han estado cubiertos con generación propia en caso de que faltara, pero aquí hay una cuestión que es importante señalar y que la ciudadanía conozca. Los aeropuertos, no solo en el país, sino en el mundo entero, son considerados infraestructuras estratégicas para los países. Como tal, pues se garantizó siempre la provisión de energía eléctrica para el aeropuerto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Se inició el Festival de Ofertas. Con el inicio de la campaña electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República y 151 asambleístas, con la presencia de 16 binomios presidenciales, se abrieron las compuertas para la puesta en escena de un verdadero festival de ofertas de todo color y sabor que los candidatos presentarán al pueblo, con la finalidad de lograr de éste el favor de su voto. El populismo, con sus malas artes, ha invadido la acción de agrupaciones de corte electoral que hace mucho tiempo abandonaron principios ideológicos, planes de gobierno y escuelas de capacitación. Ahora tenemos simples productos que intentan vender a través de mensajes cortísimos, de formas atractivas, publicados en redes sociales y de manera principal en TikTok. Podríamos decir que nos aprestamos a la batalla del TikTok, en donde los ofertantes de soluciones fáciles e inmediatas estarán dispuestos a entregar su vida misma por salvar a la patria. ¿Alguien les creerá? El Ecuador profundo vive atormentado
por la violencia criminal desatada por narcomafias que han convertido al país en autopista segura para la exportación de cocaína. Ese Ecuador profundo que soportó largos meses de apagones, reducción de actividades económicas, pérdida de empleo y trabajo, ahora, por obligación, deberá acudir el domingo 9 de febrero del 2025 a las urnas para escoger una dupla de entre 16 binomios presidenciales, así como 151 miembros de la Asamblea Nacional de entre casi 2.000 candidatos. Hace mucho tiempo, el ecuatoriano común dejó de creer en los políticos, a quienes los identifica como elementos al menos interesados únicamente en sacar provecho personal de las funciones públicas, para no decir de frente que la gran mayoría de ecuatorianos que aborrece la corrupción rampante y la impunidad mira con desprecio las malas artes de la politiquería. El correísmo y su largo ejercicio en el poder, con sus prácticas populistas y permisivas con intereses mafiosos, construyó desde Montecristi el país que ahora cosechamos. Más, ese ejercicio dañoso de poder logró vaciar la capacidad de razonamiento de casi un tercio de la población, que sigue creyendo en un supuesto progresismo que habría conllevado beneficios para las clases más necesitadas. Ese casi un tercio de la población nacional, como acto de fe, seguirá consignando su voto por él o la candidata de esa falsa revolución ciudadana, lo que les permitirá ingresar con comodidad a una segunda vuelta. Eso lo hemos visto, eso lo sabemos. Lo que también estamos ciertos es que en las elecciones definitorias de segunda vuelta no podrá horadar el techo de concreto y la limitación que establece la gran mayoría de ecuatorianos, que claramente rechaza la posibilidad de su retorno. La policrisis que afecta al Ecuador debería sacudir a sus élites para levantar una sólida estructura que exija desde la sociedad civil la construcción de un acuerdo nacional de seguridad integral, trabajo y desarrollo. Únicamente con una carta de navegación común con 3 o 4 puntos concretos podríamos ver la luz al final del túnel, remando todos juntos en una misma dirección. La paz, la armonía, la concordia, la equidad, la justicia y la seguridad integral constituyen las bases estructurales para lograr el crecimiento y el desarrollo de una sociedad. Si no recuperamos la seguridad, la paz y la justicia en el Ecuador, será imposible construir el país en el que todos deseamos vivir. La paz social, bien entendida, no es únicamente la ausencia de conflictos, es uno de los derechos humanos más importantes, así como un objetivo sustantivo a la hora de buscar el desarrollo humano del conjunto social, entendido como la suma de libertad, salud, educación, seguridad jurídica, laboral y social, dignidad, medio ambiente sano, acceso a la cultura, entre una amplia gama de valores y objetivos sociales. Más allá de entrar en un intrincado debate sobre la obligatoriedad de licencias o el de la subrogación constitucional, considero fundamental que los ecuatorianos insistamos una y mil veces a la clase electoral en la necesidad de construir un acuerdo nacional de seguridad integral, trabajo y desarrollo como única medida que permita encender un potente faro de responsabilidad y sensatez nacional para todos juntos sacar a nuestro hermoso Ecuador del precipicio al que podría precipitarse si no actuamos a tiempo. Editorial. La lechera y el cántaro de leche. Simón Espinosa Cordero. Había una vez una muchacha cuyo padre era lechero.
Con un cántaro de leche en la cabeza, caminaba ligera y dando grandes zancadas para llegar lo antes posible a la ciudad, donde iba para vender la leche que llevaba. Por el camino, empezó a pensar lo que haría con el dinero de la venta. ¿Compraré un centenar de huevos o no? Mejor 3 pollos. Sí, compraré 3 pollos. La muchacha seguía adelante, poniendo cuidado de no tropezar, mientras su imaginación iba cada vez más y más lejos. Criaré los pollos y tendré cada vez más, y aunque aparezca por ahí el zorro y mate a algunos, seguro que tengo suficientes para poder comprar un cerdo. Cebaré al cerdo y cuando esté hermoso lo revenderé a buen precio. Entonces compraré una vaca y a su ternero también, sí, pero de repente la muchacha tropezó. El cántaro se rompió y con él se fueron la ternera, la vaca, el cerdo y los pollos. Esto ocurrió ni más ni menos a nuestra querida vicepresidenta Verónica Batterroja en su mensaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Les pedía apoyarla al ejercer sus funciones como presidenta constitucional del Ecuador a partir del 5 de enero de este año 2025. Ambos estamentos le respondieron muy educados con un misil constitucional y una obediencia ciega a Daniel en su Pozo de Leones. Abad, seleccionada por Noboa, ganó la vicepresidencia por mandato popular, pero perdió la prudencia e hizo declaraciones impertinentes. Por la boca muere el pez. Llegada la hora de asumir el poder, nuestro presidente se quedó con el río Machángara y sus olores, y Abad fue enviada al Mar Muerto en una profunda depresión a 435 metros bajo el nivel del mar, donde nadie se ahoga y todos flotan. El señor presidente Daniel Noboa nunca explicó debidamente a los ecuatorianos qué hizo Abad para sufrir tal divorcio, tal destierro y tal humillación. El presidente Noboa estaba obligado a informarnos, como lo mandan la cortesía y la ley. No lo hizo. Y cuando nombró a otras 2 vicepresidentes sucesivamente, la una para la paz y la otra para la guerra electoral, también quebrantó la costumbre de enviar una terna a la Asamblea para que ésta seleccionara a una de las 3. El mismo presidente, mediante la ministra de Trabajo, castigó a Abad y le dio un plazo estrecho para que regresara a Ankara, la capital de Turquía, a cuyas orillas hace miles de años hubo una guerra bastante larga a causa del rapto de la griega Helena por los troyanos. En suma, nuestro señor presidente, nuestro Salvador, no cumplió con la Constitución de 2008 y también cumplió con ella porque Ecuador es un Estado constitucional de derechos, artículo 1. Nos falta la base de una ley suprema que nos haga entrar en razón. O tal vez el señor presidente, atendiendo al profundo dicho del filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Las circunstancias de don Daniel son una guerra interna contra la mafia internacional, una Asamblea Nacional de mala madre, un presupuesto insuficiente para 17 millones de ecuatorianos, muchos de ellos sumidos en la pobreza y en la miseria, un gabinete presidencial gourmet, un ego pronunciado que si no controla caerá en la ibris, superconfianza en sí mismo y presumido, castigada con la locura por los dioses del Olimpo. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. Polonia dice que Netanyahu no será detenido si asiste a un acto en Auschwitz. El primer ministro polaco Donald Tusk asegura que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no será detenido si asiste a la conmemoración de Auschwitz a finales de este mes. La decisión se produce después de que el presidente polaco pidiera a Tusk que garantizara la protección de Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. W związku z planowanymi w dniu 27 stycznia uroczystościami 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, wraz z obchodzonym także w tym dniu na świecie Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu, rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, iż zapewni wolny i bezpieczny dostęp i udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom państwa Israel. El año pasado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con la guerra en Gaza.
Los países miembros de la CPI, entre los que se encuentra Polonia, están obligados a detener a los sospechosos que enfrentan una orden de arresto si pisan su territorio. Sin embargo, el tribunal no tiene forma de hacerlo cumplir. Todavía no está claro si Netanyahu asistirá al evento o no. ¿Cómo podría influir Elon Musk y la red X en las elecciones de Alemania? Tras la conversación del multimillonario Elon Musk y la colíder de la AfD Alice Weidel en X el jueves por la noche, aumentan las preocupaciones sobre la amenaza a la democracia. A solo 6 semanas de las elecciones alemanas, las ONGs están dando la voz de alarma sobre la influencia de los superricos. La ONG Lobby Control se pregunta si la conversación en X y los aumentos posteriores cuentan como donaciones a partidos. Wir sehen hier tatsächlich sogar Alarmstufe Rot, denn Musk hat sich massiv in den US-Wahlkampf eingemischt mit sehr viel Geld und hat jetzt eben auch in UK angekündigt, 100 Millionen US-Dollar spenden zu wollen an eine rechte Partei. In Deutschland ist das formal nicht erlaubt, eben weil Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland verboten sind. Aber wenn Musk das wirklich machen will, dann gibt es da Wege, das zu umgehen. Zum Beispiel über undurchsichtigere Vereinskonstrukte oder über Tesla Deutschland, das müsste man sich genau anschauen, ob das nicht möglich wäre. Las organizaciones están preocupadas por la amenaza a la democracia. Und das zeigt eben, das deutsche System ist für so eine Art von Einflussnahme, wenn der reichste Mensch der Welt aus dem Ausland plötzlich massiv viel Geld in das deutsche Parteiensystem pumpen möchte, nicht gewappnet. La ONG insta a Alemania a introducir un límite a las donaciones políticas lo antes posible. Und wir müssen uns halt entscheiden. Entweder wir haben Superreiche oder wir haben eine Demokratie. Beides zusammen funktioniert nicht. Pero ¿es demasiado tarde para las próximas elecciones alemanas? Gobierno de Nicaragua clausuró Save the Children International. Activistas sociales lamentan la decisión del gobierno de Nicaragua de cerrar la organización internacional Save the Children, que durante más de 40 años brindó asistencia a la niñez en salud, educación y nutrición. Save the Children en Nicaragua existe desde 1981. Ciertamente que esto va a afectar a decenas de miles de niños y niñas en Nicaragua. Además de Save the Children, este miércoles otras 14 organizaciones fueron cerradas por el gobierno por supuestamente incumplir con sus compromisos de transparencia. Así lo informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en el diario oficial La Gaceta. Los organismos han incumplido obligaciones conforme al marco normativo ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin fines de lucro, ya que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 9 años sus estados financieros. En los últimos 6 años, el gobierno de Daniel Ortega ha cerrado más de 5.000 organizaciones sin fines de lucro bajo el mismo criterio. Activistas de derechos humanos consideran que el cierre tiene un impacto en los sectores más vulnerables del país. Muchas de estas ONGs que el Estado ha cerrado cumplen un papel fundamental en el desarrollo social y colectivo de la comunidad nicaragüense, en el desarrollo humanitario, en el desarrollo intelectual, en la educación, en la asistencia social. Los bienes confiscados a todas las organizaciones cerradas ahora son bienes del Estado. Donaldo Hernández, Voz de América. Los científicos del clima advierten que hay que actuar más rápido para frenar el calentamiento global. Las temperaturas globales están a punto de superar el límite crucial de calentamiento de 1,5 grados y el mundo debe actuar rápido, según advierten los científicos del clima. Según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, 2024 fue el año más cálido jamás registrado y el primer año en el que la temperatura global superó los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El límite establecido por el Acuerdo de París se refiere a anomalías de temperatura promediadas durante al menos 20 años, por lo que aún no se ha superado. Sin embargo, los datos subrayan que las temperaturas globales ahora están aumentando más allá de lo que los humanos modernos han experimentado antes. El año pasado se produjeron muchos fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, desde tormentas severas hasta inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.